como Jesús. Nadie como Jesús. Aleluya. Marcos 4, 35 al 41, dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias porque te hemos alabado, Señor, hemos glorificado tu nombre. Padre, ahora venimos, Señor, ante tu altar, ante tu trono, Señor, porque queremos más de tu presencia, Señor. Queremos tu palabra sanadora, tu palabra restauradora, Señor, para que nos levantes, Señor, para que nos enseñes, Señor, Padre, cómo caminar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, echamos fuera y reprendemos todo espíritu de negación, todo espíritu de incredulidad queda cancelado en el nombre poderoso de Jesús y declaramos que la sabiduría divina cae en nuestros corazones para que podamos seguir creciendo y fortaleciéndonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta ofrenda de palmas es para ti, Señor. Gracias, Jesús. Podemos tomar asiento. Tome asiento. Dice la palabra una vez más: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Amén. Entonces, ahora dígalo conmigo: pasemos al otro lado. Mira al que tiene al lado y decirle: pasa al otro lado conmigo. ¿Sabe que estos discípulos elegidos por Jesús vieron milagros, vieron maravillas, vieron prodigios hechos por la misma mano de Jesús? Porque ellos iban a todos lados con Jesús. Ahora, ¿qué pasa? La gente de Capernaum, cuando Jesús estaba en Capernaum, veían, aunque eran muchedumbre, veían los milagros y maravillas que Jesús hacía ahí. Pero cuando Jesús iba a Caná, se los perdían. Ahora, la gente de Caná, cuando Jesús estaba en Caná, veía los milagros y maravillas, pero se habían perdido los otros. Pero solo había algunos pocos dentro de ellos, los discípulos, que podían ver todos los milagros y maravillas y recibir todas las enseñanzas de Jesús. Y esos eran sus discípulos. ¿Amén? Dígalo conmigo: si yo quiero recibir y ver los milagros de Jesús, tengo que ser un discípulo. Aleluya. A ver, pero los discípulos solo disfrutaban de estos milagros y bendiciones de Jesús porque andaban con Él. ¿Amén? Entonces Jesús los llamó para que anduvieran con Él. Ahora, dígalo conmigo, porque en este momento vamos a estar testificando un montón de cosas. ¿Amén? Jesús me llamó para que esté con Él. Jesús me llamó para que camine con Él. Jesús me llamó para que vea todos los milagros y las maravillas que Él tiene para mí y para que reciba las promesas que ya me dio. Amén. Los discípulos lo habían visto echar fuera demonios, lo habían visto sanar a los enfermos,
Lo habían visto cuando Él hizo levantar a ese paralítico y ese paralítico salió caminando completamente sano. Lo habían visto multiplicar el pan, los peces para toda esa gran multitud. Lo habían visto caminando sobre las aguas. ¿Amén? Cuando estamos con Jesús y cuando compartimos con Jesús, vemos cosas milagrosas. ¿Amén? Amén. Yo les contaba esta mañana, yo no sé si usted estará o verá esta clase de cosas milagrosas en su vida. Pero hay una clave. Tenemos que caminar con Jesús. Tenemos que andar con Jesús. Tenemos que ser discípulos de Jesús para no perdernos nada de todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Amén? Yo contaba hoy, esta mañana, que nosotros tempranito en los caminos de Dios, Brian tenía unos 5 añitos de edad y en una fiesta del Día de la Madre que estábamos así con la iglesia en un parque, él estaba prendido de las monkey bars y se cayó y se fracturó el codo en tres partes. Lo llevamos al doctor y el martes, desde el domingo al martes, le hicieron radiografías. Y las radiografías, el doctor me dijo, lo vamos a tener que operar, vamos a tener que ponerle metales y tornillos y todo lo que se necesite para que él se sane. Y saliendo de ahí nosotros con gran dolor en el corazón por verlo tan chiquito, llamamos al pastor y le dijimos, pastor, esto pasó con Brian. Y el pastor dijo, vamos a orar. Y oramos. Y volvimos al doctor. Y el doctor dijo, bueno, ahora les vamos a dar el día de la operación. Pero qué gran sorpresa que cuando llegamos al día de la operación y volvieron a sacarle otras radiografías, Brian estaba completamente sano. Y el doctor decía, yo no sé qué pasó, señora, acá tengo las radiografías y me muestra que este chico estaba quebrado. Ahora estas radiografías me muestran que está completamente sano. ¿Amén? Y eso también lo puede hacer Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Pero recuerde, necesitamos ser discípulos de Jesús para ver esa clase de milagros y maravillas que Él tiene para nosotros. Ahora, volviendo a la historia, ese mismo día Jesús estaba enseñando por la mañana. Ahora, yo me pregunto, ¿qué habría estado enseñando Jesús esa mañana que a la noche mismo dijo, ahora les voy a tomar una pruebita de ver cuánto aprendieron? Ahora les voy a tomar un test. Así como decía el pastor, que tengan miedo de venir los viernes. Bueno, Jesús los dejaba nomás llegar hasta la noche para tomarles la prueba. Y esa mañana Jesús les estaba enseñando sobre el reino de Dios. ¿Qué era el reino de Dios? Y no estaba hablando de las cosas de cuando caminemos en el cielo y que andemos en las nubes saltando de aquí para allá, porque déjeme decirle que el reino de Dios es para usted y para mí, para caminar en esta tierra viviendo en el reino de Dios, disfrutando de las bendiciones del reino de Dios. Amén. Desde ahora, no espere a pasar al otro lado. En este momento usted ya puede vivir las bendiciones en el reino de Dios. Amén. Y les estaba hablando a ellos en ese momento, pero esta noche nos está hablando a cada uno de nosotros. Amén. Porque al creer en Jesús, nosotros cambiamos de reino. Antes vivíamos sumergidos en el reino de las tinieblas, pero hoy vivimos en un reino de luz, amén. Hoy vivimos en el reino del Todopoderoso y caminando por fe vamos a ver cosas ocultas que Él nos va a mostrar a cada uno de nosotros. Y ahora tenemos a un Dios bueno y tenemos a un Rey de gloria que se llama Jesucristo y Él camina y va por nosotros y nos sostiene y nos levanta y nos sana y nos restaura. Amén. Gloria a Dios, amén. Pero necesitamos ser discípulos. Y Jesús le enseñó a estos discípulos que ya no pertenecían a ese reino. Como usted y yo, ahora pertenecemos a ese reino de luz. Marcos 4:26 decía además,
Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Amén. Jesús le estaba dando una parábola, una revelación de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Y hoy me gustaría que todos nosotros comprendamos realmente cómo es vivir en este reino de la luz, en este reino de Dios. Otra versión lee: Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede con el hombre que siembra la semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, diga, por sí misma. Por sí misma. Es que la tierra produce por sí misma, primero tallo, luego espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando el grano ya está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Amén? Cuando nosotros sembramos una semilla en el reino de Dios, la palabra, esa semilla cae, nace, crece. Y dice la palabra que es sin que uno sepa cómo, un día vamos a cosechar. Ah, pastora, pero ¿cómo es eso? Me la está haciendo más difícil ahora. No. Mire, si usted siembra en el reino de Dios, ¿cómo podemos sembrar en el reino de Dios? Podemos sembrar diezmando, ofrendando, pero ¿sabe qué? Usted también siembra cuando ahí se pone y hace el talento, porque está sembrando en el reino de Dios. También cuando las termitas van y recogen las casas, están sembrando en el reino de Dios. Estamos sembrando nuestro tiempo, estamos sembrando nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, y cada uno de los ministerios que se mueven siembran en el reino de Dios. Pero de repente pasa algo, porque nosotros nos abocamos a trabajar para ese gran negocio de Dios. Y de repente vino la salud. Y de repente mis finanzas cambiaron. Y de repente empiezo a cosechar cosas que no sabía que estaban para mí. ¿Amén? Entonces esas cosas brotaron y ya no sé de dónde, pero siguen cayendo bendiciones tras bendiciones, porque he sembrado mi semilla en buena tierra, que es la tierra de Jesús. ¿Amén? El reino de Dios es buena tierra para sembrar. Dígale al de al lado: prepárate para la cosecha. Hoy es el día que empieces a cosechar. Pero dígaselo con fe, porque con esas ganas, ni la monedita de 10 centavos, que son chiquitas. Ahora, tengo que prepararme para seguir sembrando para Él, porque Él ya me sanó, Él ya me levantó, Él ya me salvó, y ahora tengo que empezar a cosechar. ¿Amén? Y tengo que estar preparado, porque de repente todo cambia en mi vida, y todas las cosas agarradas de la mano de Jesús cambian en nuestras vidas. Amén. Y en el Evangelio en muchas ocasiones Jesús dijo: la semilla es la palabra de Dios. ¿Amén? La semilla es la palabra de Dios. Ahora, dígalo una vez más. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, si la semilla es la palabra de Dios, la parábola que estamos leyendo es sencilla. Es sencilla. Cuando Dios nos siembra una palabra, nos da una promesa. Y esa es su semilla. Nos siembra una promesa. Y no sabemos cuándo, porque dice que ni sabemos cuándo, pero primero crece el tallo, después crece la planta, después se llena de trigo y después viene la cosecha.
de lo que yo tengo que estar seguro es de que estoy sembrando en el reino de Dios. Amén. En nuestra vida Jesús es el sembrador y Dios nos da la palabra y no sabemos cómo, pero la cosecha de esa palabra viene a nuestras vidas. Amén. Dios habló muchísimas veces con muchos y les sembró una promesa. Mire, habló con Moisés y le dijo: Moisés, te voy a hacer el libertador de mi pueblo Israel. Y Moisés dijo: pero Señor, yo soy tartamudo. Pero Señor, ¿a mí quién me va a creer si hasta vengo de matar al pobre egipcio? También habló con Abraham y le dijo: Abraham, vas a ser padre de multitudes. Y Abraham debe haber pensado: Señor, si me casé con esta que es estéril, encima tengo 99 y ella tiene 90. ¿Cuáles son las expectativas? Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor siembra una promesa en tu vida, siembra una promesa en su corazón, Él la va a cumplir, amén. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, amén. Así es que esté seguro de que está seguro de que cuando Dios le siembra una promesa, usted la va a cosechar. El problema es que a veces nosotros vamos a Dios como Moisés y como Abraham. Señor, soy tartamudo, te estoy diciendo que te quiero bendecir. Señor, pero tengo 90, te estoy diciendo que te quiero bendecir, dice Dios. Vamos a Dios con los peros como si los peros para Dios fuera un problema. Y Dios es el creador de las soluciones. Y Él a los problemas no les tiene miedo. Entonces necesitamos que Jesucristo siga siendo en nuestras vidas Dios. Amén. Para que nosotros podamos cosechar esa promesa al 100%. Ahora, volviendo a la historia, Jesucristo en ese día les estaba reforzando a ellos algo que estaba en la Escritura. Jesús siempre hablaba sobre algo de la Escritura. Y a mí me gusta recalcar esto porque hay mucha gente que dice: a mí no me importa lo que dice el Antiguo Testamento. Déjeme decirle que el Antiguo y el Nuevo son uno. Y el Antiguo Testamento es espejo de lo que vendría en el Nuevo Testamento. Y Jesús, cada vez que estaba en el desierto y tenía que reprender al enemigo, Él decía: escrito está. Escrito está. En ese momento no había ningún Nuevo Testamento. Lo que Él estaba citando estaba en esa palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. ¿Ven? Entonces, la palabra es esa que Dios quiere sembrar en este día. Y imagínense Jesús citando las palabras de Isaías, tiempo y tiempo antes que Él había vivido, y Él estaba citando la palabra del profeta Isaías 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual la envié. Amén. ¿Qué promesa le dio Jesús a usted? La palabra no vuelve vacía. La semilla no vuelve vacía. Amén. Porque hoy dijimos que la semilla era la palabra de Dios. Entonces, la palabra no vuelve vacía. Él le dijo que va a ser un predicador. Agárrese de esa semilla. Agárrese de esa semilla. Porque un día de esto lo vamos a ver en el altar. Agárrese de la semilla. Y si entendiéramos esto bien, recordando esto de que la semilla es la palabra de Dios, entonces nos levantaríamos e iríamos corriendo a diario a este libro.
para ver la luz, para ver qué semilla tiene Dios hoy para sembrarme en mi corazón. Porque ¿sabe qué? No hay otro lugar donde encontrar mejores semillas que en este libro sagrado que es la palabra de Dios. Amén. Hay mucha gente que ha escrito libros, pero ninguno como el bestseller de todos los tiempos. Este está escrito de puño y letra del mismo Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Y dice la palabra que esta es la luz a mi camino. ¿Qué es la luz a mis pies? Para que yo no tropiece. Y esa luz me tiene que alumbrar a diario, porque nosotros llega la noche y no decimos, no, mejor la prendo mañana, total mañana se va a hacer de noche otra vez. Sino que hoy que se hizo de noche no necesito prender la luz. Y si nosotros no leemos la palabra de Dios a diario, parte de la luz nos estamos perdiendo. ¿Amén? Amén. Y es por eso en que nosotros insistimos que cada uno de nosotros tiene que tener una Biblia. Es por eso que nosotros le decimos, mire, acá está la hermana Laura, trajo nueva Biblia, así que no tiene excusa. Si no tiene Biblia, compre una. Si no tiene Biblia ahí, la hermana Laura también tiene CDs, DVDs con la palabra de Dios, porque dice que la palabra, la fe viene por oír. Entonces, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Si usted no la lee, si usted no escucha lo que Dios le habla, si usted no escucha un CD, ¿cómo va a ser esa semilla para arraigarse en su corazón, para crecer y para cosechar y dar buen fruto? El sembrador siempre quiere sembrar. Dios siempre dice, sí quiero. Somos nosotros los que descuidamos y dejamos el jardín que se llene de cosas en vez de cuidar este jardín que Dios tan precioso nos dio. Entonces, por eso necesitamos leer la palabra de Dios. Pero hay algunos que dicen, ay, pastora, a mí no me gusta. No, yo no sé si pasa en su iglesia, Pedro. Pero algunos dicen, yo no soy de los que leen. Busque los CDs, busque los DVDs, prenda la radio, escuche palabra de Dios. Escuche palabra que bendiga su vida. No escuche las del recuerdo, esa no le trae nada nuevo. Volver para atrás no nos hace bien. Nosotros tenemos que seguir a la meta porque Jesús va delante nuestro. Amén. En ningún lugar de la palabra de Dios dice que Jesús viene atrás nuestro. Él dijo que sígueme. Y Jesús dijo sígueme, quiere decir que Él va adelante, nos va mostrando el camino y ahí es donde está nuestro camino, nuestra meta a seguir. Amén. Dice que la fe de oír. El problema es si no oímos, no creemos. Y las promesas no las podemos contestar, las promesas no las podemos cosechar si no creemos. Porque no lo creemos ni nosotros. ¿Sabe qué? Dios nos dice en las promesas, acá, tú y tu casa serás salvo. Y lo primero que le decimos a Dios, Señor, pero mi marido es más duro. No importa, dice Dios. Yo te estoy diciendo que tú y tu casa serás salvo. El problema es que si ni nosotros lo creemos, ¿para qué Dios lo va a hacer? ¿Para qué Dios nos va a hacer cosechar esa promesa que de cualquier manera usted la va a dejar perder? Y cuando su marido se va a empezar a arrimar a la iglesia, usted le va a decir, ¿hasta ahora te acordaste? Necesitamos oír palabra de Dios, amén. No necesitamos oír una palabra de Dios complicada. Mire, el Evangelio de Jesucristo es tan sencillo, pero tan sencillo. Hay muchos que le buscan la quinta pata al gato, pero Jesús, cuando eligió a Pedro, no fue a buscarlo por el diploma en teología que tenía. Y de cualquier manera, Pedro le entendió el mensaje.
Pedro era un simple pescador y de cualquier manera él dijo: Señor, ya entendí, ahí estoy. Pero ¿sabe qué? Jesús nos sigue hablando de lo mismo. Ahora hay muchos que quieren cambiarle el sentido a lo que Jesús dijo. Pero Jesús no vino a esta tierra a hablar de otra cosa que no fuera arrepentimiento, que no fuera amor, que no fuera justicia, que no fuera bendición, sanidad, santidad y obediencia. Si hay otro evangelio por ahí dando vuelta, no lo crea porque es anatema. Amén. Y me lo dice la misma palabra de Dios. Sigamos, volvamos a las bases. Las bases son Jesucristo. Esa es la base de nuestra vida. Y a veces por no creer que es tan sencillo nos perdemos la bendición. Y nosotros queremos hacer obras para ganar esa promesa. Pero Dios nos dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Tus obras son para mí como trapo de inmundicias y yo la hice todo ya. Nos tenemos que acercar a Jesús con un corazón sincero, con un corazón con fe. Porque a veces no entendemos que la bendición Dios ya nos la dio. Dice que toda la bendición ya nos ha sido dada. Y el futuro novio también, Señor, ya te ha sido dado. Y la futura ya te ha sido dada. Y los papeles ya están ahí caminando. Todo viene en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Porque, ¿sabe qué? Nosotros a veces estamos tan hechos pedazos. Hay tanta gente allá afuera que está peleando con su vida, peleando por sus circunstancias, año tras año, año tras año. Y usted le dice, yo tengo la solución. Jesucristo es tu solución. Pero dicen, no estoy listo. Mire, mejor que reciba a Jesús. Porque si no, al final del tiempo, si no está listo, en realidad va a estar listo. Amén. Para venir a los pies de Jesús, tenemos que venir tal cual estamos. Jesús no nos pide nada, solamente nuestro corazón sincero. Él dice, yo sé que sos pecador, sé que sos mañoso, pero así te quiero. Y cada uno tenemos lo nuestro, pero así nos quiere Dios. Pero nosotros tenemos que saber, una vez más, qué era lo que este Jesús estaba explicando, para que nosotros podamos entender cómo manejarnos dentro de ese reino de Dios, dentro de ese reino de la luz. Y él habló de la semilla de mostaza y de otras parábolas también. Pero esa noche dijo, ahora vamos a ver qué tanto guardaron esa palabra, cuánto ha prosperado. Y dice que esa noche se levantó una tempestad. Y no solamente una tempestad, dijo una gran tempestad. ¿Y sabe qué? Empezó a entrar el agua y las olas se levantaban y los vientos sacudían. Y todos se empezaron a poner nerviosos. Todos se empezaron a mirar y no sabían qué hacer. Pero recuerde esto. Jesús primero les había dicho, pasemos al otro lado. Si Jesús no nos dice, pasemos al otro lado, mejor quédese donde está. Pero cuando Jesús nos dice, pasemos al otro lado, quiere decir que Él nos va a agarrar de la mano y por ahí donde nosotros tengamos que caminar, sea valle de sombra o lo que sea, Jesús va a estar con nosotros. Amén. No importa por lo que vayamos a pasar, Jesús está con nosotros. Él es el que nos agarra de la mano, porque Él nos prometió llevarnos al otro lado. Ahora, entonces, ese sembrador es Jesús. ¿Alguien se acuerda de qué era la semilla?
Ya se olvidaron, ¿no ven? Así. La palabra de Dios es la semilla. Jesús le lanzó la semilla y le dijo, pasemos al otro lado. No necesitamos 1.000.000 de palabras, iglesia. Cuando Jesús nos da una palabra, Él dijo, pasemos al otro lado. Les cambió la vida a todos estos discípulos, amén. Cuando Jesús nos da una palabra, agarre esa palabra, porque el encuentro con Jesucristo verdadero nos cambia no solamente ese tiempo, sino nos cambia el presente, el futuro por venir y el futuro por venir de toda su familia, amén. Ese es el poder de Dios que tiene entre nosotros. Ese es el gran poder que Jesús tiene en nuestra vida. Y Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Y ese día, terminando el sermón, Él solamente, ¿qué hizo? Se subió a la barca y se fue a descansar. La palabra de Dios dice, que vengan los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Qué iba a hacer Jesús? Se fue a descansar. Pero ¿qué pasa? Los discípulos no habían agarrado la palabra. Los discípulos no se habían dado cuenta de a quién llevaban ellos en esa barca. Al que llevaban en la barca no era un simple maestro. El que llevaban en la barca no era un simple profeta. El que llevaban en la barca era el creador de los cielos, la tierra, el universo. Y Él, cuando todos fueron ahí, le dijeron, maestro, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir? Yo sé que ustedes no lo hacen. Jamás cuando vienen las pruebas le reclaman a Dios. Son los que están ahí en el internet del otro lado, yo entiendo. A veces nosotros también somos así. Nos sembraron la semilla y la guardamos por un día, la guardamos por 2 días, pero pasa un año y la promesa no viene, y la promesa no se cumple, y empezamos a impacientarnos, y queremos ir a mover a Jesús. Jesús, te dormiste, y mi promesa, Jesús, ¿no te acordaste de mí? Soy tu hijo amado. Señor, ¿dónde está el cumplimiento de mi promesa? El problema no es que Jesús se haya olvidado de la promesa que nos hizo. El problema es que a veces nosotros nos apuramos en querer recibir la cosecha. Amén. A veces nosotros nos alejamos en ese tumulto y en esa cosa. Hay muchos ahora, Dios le prometió los papeles, Dios le prometió esposa, Dios le prometió todo. Pero en este momento, y subió este tal presidente, ¿y ahora qué me va a pasar? Y no, mejor que trabaje 3 trabajos, 28 horas al día, y mejor que me busque el mejor abogado, porque él me va a defender, y vamos haciéndole así a Dios. Para más adelante, para más adelante. No venimos a la iglesia, no tenemos un tiempo de oración. De esa manera, jamás las promesas se van a hacer realidad en nuestra vida. Porque Él dijo, solo los discípulos, nos mostró la palabra, que solo los discípulos, y los discípulos perseguían a Jesús a todos lados. ¿Dónde iba Jesús? Ahí estaban los discípulos. Entonces, si nosotros queremos ver las promesas de Dios que se cosechen en nuestra vida, necesitamos seguir caminando con Jesús. ¿Amén? Ahora la sociedad quiere sacarse a Jesús de encima. Y todos se quejan. Se quejan cuando estos locos van y hacen una matazón en una escuela. Pero hubo una mujer una vez que hasta las cortes llegó para que la oración no estuviera en la escuela. Entonces después dice, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde lo echaron? ¿Dónde está Dios? Donde Él siempre está.
porque Dios es Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios está sentado en su trono por los siglos de los siglos y Él de ahí no se mueve. Amén. Los únicos que tenemos corazón y somos de doble ánimo somos nosotros. Que un día sí, porque nos va bien, pero al otro día, cuando nos va más o menos, estamos evaluando la posibilidad de seguir creyendo en Jesús, de seguir caminando detrás de Jesús. Hay que saber que nosotros necesitamos de Dios, de Jesús, en todo momento. Yo no sé si acá hay algún marinero o pasó por alguna situación semejante, de problemas de familia, de problemas económicos, pero ¿sabe qué? No hay nadie más que nos pueda sacar a flote que Jesucristo. ¿Amén? Porque Él no nos va a dejar solo en ningún momento. Y en esas situaciones nos sentimos a veces impotentes. ¿Cuántos no se sintieron impotentes cuando está pasando una prueba? Una enfermedad grande, algunas cosas, nosotros a veces nos sentimos impotentes. El mundo que no conoce a Cristo se siente impotente. Pero nosotros necesitamos cambiar de la palabra impotente a dependiente. Yo necesito saber que en mi vida, mi dependencia de Jesús tiene que ser 100%. Ya dejo de ser impotente, ahora soy dependiente del Rey de Reyes y del Señor de Señores, porque Él es mi proveedor, Él es mi consolador, Él es mi sanador, Él es mi salvador. Amén. Y no nos va a dejar que nos hundamos. El Salmo 107:24 dice: ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces, en su angustia, claman a Jehová, y Él los libra de sus aflicciones. Amén. Mire, cuando venga la tempestad, clámele a Jesús. Cuando vengan los problemas de salud, clámele a Jesús. Dependa de Jesús. Nosotros, cuando recién nos mudamos ahí a Castaic, y se los contaba esta mañana a los hermanos, vino un fuego. Y los bomberos estaban ahí golpeando puerta por puerta y nos decían: si el fuego no para, se tienen que ir. Y si el fuego no para, y bueno, y ya nos habían dado un horario de que si el fuego no paraba ya nos teníamos que ir. Y nosotros empezamos con el pastor a ungir la montaña, ungimos la casa, ungimos a todo el mundo, un poco más íbamos por todo el vecindario. Pero cuando era la hora de salir, los vientos se calmaron. El fuego se fue para el otro lado. Y esa antes impotencia, por ser dependencia, hizo el milagro en nuestras vidas. Amén. Y no nos tuvimos que mover de nuestra casa. Esas son las clases de cosas que nos distinguen a los discípulos de los seguidores. Seguidores hay muchos que vienen una vez de bisiesto a la iglesia. Seguidores hay muchos que escuchan alguna que otra vez una palabra de Dios. Pero discípulos, los que verdaderamente están esperando con gozo poder pagar el precio por Jesús, esos son pocos. Amén. La palabra de Dios nos dice: el que persevera hasta el final, ese será salvo. Si nosotros no perseveramos hasta el final, pueblo amado, no vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. No vamos a ver esas promesas cumplidas en nuestra vida. ¿Qué cosecha vamos a recibir? Si usted empieza a correr la maratón y no se entrenó, va a llegar a la mitad de la carrera y ahí mismo se tira los tenis, se saca la playera, el número se lo arranca y dice que siga otro. Cuando usted abandonó,
en la mitad de la carrera, perdió todo lo que vino haciendo. Pero Jesús nos dice, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Ese será salvo. Y Dios nos enseña a caminar en totalmente otra dimensión. Nosotros estamos caminando como tenemos un Dios sobrenatural en una dimensión sobrenatural. En una dimensión donde lo imposible ahora se hace posible, porque Dios, mi sanador, mi salvador, es el que lo hace posible para mí. Amén. Y nosotros necesitamos seguir caminando con Jesús. No podemos desprendernos de Jesús ni un momento. Mírenlo al de al lado y dígale, correte un poquito porque acá se sienta Jesús. Un poquito más. Necesitamos a Jesús todos los días de nuestra vida. 24/7. No lo podemos dejar en el parking de la iglesia. Y no lo dejen acá atrás porque siempre hay algún problema. Va a ser otra que venga otro y se lleve a Jesús y recibe la bendición otro y usted se lo perdió. Mejor lléveselo con usted. En Lucas 8:25 Jesús le dijo, ¿y dónde está vuestra fe? Quiere decir que si nosotros queremos caminar en este camino de este Rey sobrenatural, necesitamos caminar por fe. ¿Amén? Necesitamos ver, porque Hebreos dice 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos la fe puesta en las cosas de adelante, porque dijimos hoy que Jesús siempre va adelante. Entonces nuestra fe tiene que estar puestas en las cosas de adelante y no traer nada de lo de atrás, porque nada de lo de atrás me sirvió para mi presente, ni para mi futuro, ni para lo que está por venir. Jesús es lo único que necesitamos para cambiar la historia de nuestra vida. Jesús nos dice, pasemos al otro lado. Hermana Ana, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Jesús tiene cosas maravillosas para nosotros, pero necesitamos vivir por fe. Él ya nos envió todo tipo de bendiciones y promesas. Está en nosotros, aunque no las vemos como recién leímos, creerlas que ya las tenemos. Creerlas que ya son una obra hecha en nuestra vida. ¿Amén? Amén. Y yo no sé qué tormenta, qué tempestad ahora estará pasando cada uno de nosotros. Yo conozco las mías, pero no conozco la de todos ustedes. Pero yo conozco a uno que hoy está aquí y él nos dice, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Yo tengo la respuesta, pasemos al otro lado. En este momento hay uno caminando por acá que está mirando su corazón y dice, si no sabes quién soy, mi nombre es Jesús. Y esta noche te invito, vamos en tu barca y pasemos al otro lado. Solamente te pido un corazón sincero, un corazón con fe. Y en este momento vamos a estar orando y vamos a estar pidiéndole a Dios que Él toque nuestras vidas, que toque nuestros corazones. Porque el camino yo sé que es largo, las pruebas son fuertes, pero Jesús en esta tarde está aquí. Y cierre sus ojos porque Él está caminando aquí entre nosotros. Y Él nos llama por el nombre. Y en este momento Él nos está diciendo, nos susurra al oído, pasemos al otro lado. Yo quiero enseñarte a vivir en mi reino.
donde las cosas que son imposibles para ti hoy pueden ser posibles si te agarras de mi mano. Por eso necesitamos saber cómo funciona el reino de Dios, para que podamos ver esas promesas y cosecharlas al 100% en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, porque sabemos que hoy has hablado a nuestro corazón, Señor. Y a veces este corazón, Señor, se llena de maleza y se llena de cosas, Señor, que venimos trayendo. Padre, pero danos esa luz, danos esa sabiduría, Señor, para poder meternos dentro de tu reino de luz. Para meternos, Señor, y caminar detrás tuyo, Señor Jesús, sin cansarnos, sin desmayar. Padre, porque tú paso tras paso caminaste hacia la cruz y no te quedaste en el camino. Y es por eso que yo recibí el regalo tan grande, Señor, de salvación. Y en este día, Señor, tú lo quieres hacer así con todos nosotros. Y en este momento te vamos a estar pidiendo, Señor, de tu misericordia, de tus gracias, Señor, que caiga sobre tu pueblo. Y a ti que estás mirando en el internet y por ahí no conoces quién es ese Jesús, yo te invito en este día a que abras tu corazón, porque Él tiene grandes cosas y promesas para ti, para tu vida. Pueblo, repita conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú hoy me has mostrado una barca y me estás invitando a pasar al otro lado, donde voy a ver hechas mis promesas realidad. Pero, Señor, yo sé que te fallé y hoy vengo a pedirte perdón y me arrepiento de todo corazón. Padre, te pido que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y en este tiempo, iglesia, yo le voy a pedir que siga orando. Y si tú has hecho esta oración por primera vez, queremos saber de ti, mándanos un mensajito. Queremos estar orando por ti, por tu vida, por la vida de tu familia. Y si usted está aquí en esta noche y ha hecho esta oración preciosa, solamente yo voy a estar mirando, solamente quiero que abra sus ojos, levante su mano. Quiero bendecir su vida en el nombre de Jesús. Si usted necesita renovar, yo bendigo su vida en el nombre de Jesús. Si usted necesita renovar esa relación con Jesús, en esta noche Jesús está diciendo: pasemos al otro lado. Solamente abra sus ojos, levante su mano. Yo quiero bendecir su vida. Yo bendigo su vida en el nombre de Jesús. Jesús está caminando por aquí. Si usted necesita, Jesús dice todavía: estoy aquí. Quiero que juntos pasemos al otro lado. Yo bendigo sus vidas, yo bendigo su vida en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias porque tú eres un Dios tan amoroso, Señor, que has hecho este día especialmente para nosotros, para que podamos disfrutar de tu palabra, para que podamos seguir disfrutando de tu amor y de toda una vida eterna cuando tú nos vuelvas a buscar. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su salida, bendigo su llegada. Y le pido al Señor Jesús que envíe sus ángeles guardianes para que nos cubran y nos rodean, para que lleguemos a donde tengamos que estar con bien y sin novedad. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Los amamos en Cristo. Denle una fuerte ofrenda de palmas al querido.